Wall Street, en 1929, parecía invencible. Los precios de las acciones venían subiendo desde hacía casi una década. Fortunas se hacían de la noche a la mañana y todo el mundo, desde lustrabotas hasta banqueros, estaba negociando acciones como si fuera un camino garantizado hacia la riqueza. El índice Dow Jones había triplicado su valor entre 1924 y 1929. El crédito fluía como el agua, la especulación era desenfrenada, y el sueño americano parecía al alcance de cualquiera lo suficientemente valiente como para apostar en el mercado. Pero entonces, en octubre de ese año, la realidad se derrumbó con una violencia que destruyó vidas, borró fortunas enteras y sumergió al mundo en la Gran Depresión. Y aquí está lo que debería asustarte. Los mismos patrones que llevaron a 1929 no solo se parecen a los que vemos hoy, son casi idénticos. Y si la historia nos enseña algo, es que los mercados no solo tropiezan, colapsan cuando todos menos lo esperan y aplastan precisamente a quienes más confiaron en el sistema. La historia de 1929 no es historia antigua. Es un manual sobre lo que sucede cuando la especulación reemplaza la inversión, cuando la deuda se convierte en un modo de vida y cuando los gobiernos se convencen de que han conquistado el ciclo económico. Ahora, en 2025, rodeados de récords en las bolsas, niveles de deuda sin precedentes y un sistema financiero más frágil que nunca, los ecos de aquel colapso se hacen más fuertes cada día. Déjame mostrarte exactamente cómo ocurrió el crash de 1929, por qué devastó a millones de estadounidenses comunes y, lo más importante, por qué cada señal de advertencia de aquella tragedia está parpadeando en rojo en este preciso momento. Los ruidosos años 20 no comenzaron con un rugido, sino con una mentira. Después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, Estados Unidos se encontró en una posición única. Las economías europeas estaban en ruinas, sus fábricas destruidas y sus jóvenes muertos en las trincheras. Mientras tanto, la industria estadounidense se había expandido durante la guerra. Los bancos estaban llenos de oro y las empresas estadounidenses enfrentaban menos competencia de la que jamás imaginaron. Parecía prosperidad, pero era solo suerte disfrazada de genialidad. En 1920, la Reserva Federal redujo las tasas de interés para estimular el crecimiento, haciendo que el crédito fuera barato y abundante. El dinero inundó la economía, y mucho de él terminó en el mercado de valores. Al principio, eso parecía razonable. Las empresas realmente estaban creciendo. Las ganancias eran reales, y los precios de las acciones reflejaban un valor genuino. Pero el dinero barato tiene el poder de corromper todo lo que toca. Cuando pedir prestado no cuesta nada, la especulación se vuelve indistinguible de la inversión. Para 1925, algo fundamental había cambiado. Los precios de las acciones ya no subían porque las empresas valían más, sino porque más personas estaban comprando acciones y más personas compraban porque los precios estaban subiendo. Era un ciclo autoalimentado, una ilusión matemática disfrazada de milagro económico. Cada dólar que entraba empujaba los precios hacia arriba, lo que atraía más dólares, y así sucesivamente. Pero el verdadero peligro vino del apalancamiento. Los bancos no solo prestaban dinero para comprar acciones, también crearon algo llamado compra al margen, donde el inversionista podía comprar acciones pagando solo el 10% de su valor y tomando prestado el resto de las corredoras.
Imagina comprar una acción de $100 con solo $10 de tu bolsillo y $90 prestados. Si subía a $110, duplicabas tu dinero. Parecía riqueza gratuita, y todos querían entrar en ese juego. Pero el apalancamiento es una espada de doble filo. Si esa acción caía de 100 a 90, perdías toda tu inversión y aún quedabas debiendo. Para 1928, la compra al margen era tan común que el total prestado para especulación alcanzaba los $4.000 millones, unos 60.000 millones en valores actuales. Y ahora, en 2025, la deuda de margen está nuevamente en niveles récord. Los inversionistas están pidiendo más dinero prestado para comprar acciones que en cualquier otro momento de la historia. Al igual que en 1929, el dinero barato de los bancos centrales inundó los mercados, empujando los precios a niveles absurdos. Y nuevamente, todos creen que esta vez es diferente, que la tecnología y la intervención del gobierno eliminaron el riesgo de una caída real. Pero lo que hizo que 1929 fuera tan devastador no fue solo la especulación, fue la deuda detrás de todo. A finales de la década de 1920, los consumidores estadounidenses se endeudaban como nunca antes para comprar autos, radios, refrigeradores y casas. El crédito al consumo explotó, permitiendo que las familias compraran lo que no podían pagar con dinero que no tenían. Las tiendas ofrecían compras a plazos. Los concesionarios financiaban vehículos y los bancos competían por prestar a cualquiera con pulso. Eso no era crecimiento económico, era ilusión económica. Las personas se sentían más ricas porque podían comprar más, pero no estaban ganando más. Solo estaban pidiendo prestado del futuro, creyendo que el mañana siempre sería más próspero que el hoy. Y suena familiar, ¿no? Las empresas hacían lo mismo. Pedían dinero no para producir más, sino para recomprar sus propias acciones e inflar artificialmente sus precios. Creaban trusts y holdings, capas y más capas de especulación sobre especulación. En 1929, algunos de esos fondos estaban apalancados 20-1. Bastaba una caída del 5% para destruirlos, pero a nadie le importaba el riesgo, solo las ganancias. Las señales de advertencia estaban por todas partes. La producción se desaceleraba, el desempleo aumentaba silenciosamente y el consumo empezaba a caer bajo el peso de las deudas. Aún así, el mercado seguía subiendo, sostenido solo por la creencia de que tenía que subir. Los optimistas decían que Estados Unidos había entrado en una nueva era de prosperidad permanente, que los viejos ciclos de auge y colapso habían terminado. Luego, llegó octubre de 1929 y en pocos días todo se desmoronó. El día 24 comenzó como uno común, pero terminó como una pesadilla. Algunos grandes inversionistas comenzaron a vender y el castillo de naipes se derrumbó. Las llamadas de margen explotaron. Millones de personas debían dinero para comprar acciones. Y cuando los precios cayeron, los corredores exigieron más garantías. Pero nadie tenía más dinero. Todos lo habían gastado y pedido prestado todo. La venta forzada comenzó y se convirtió en una espiral de muerte. Cuanto más vendían, más caía el mercado, lo que generaba más llamadas de margen, más pánico y más ventas. Era el colapso en tiempo real. 5 días después llegó el temido Martes Negro, 29 de octubre de 1929. Ese día se negociaron 16 millones de acciones. Un volumen tan gigantesco que el sistema no pudo procesar todo a tiempo. Los precios no solo cayeron,
se desplomaron en caída libre. Empresas sólidas perdieron la mitad de su valor en pocas horas. Fortunas desaparecieron. Vidas fueron destruidas y la confianza en el sueño americano simplemente se evaporó. Las corredoras colapsaron y el caos se apoderó de Wall Street. Los inversionistas desesperados se agolpaban en las calles frente a la bolsa de Nueva York, viendo cómo sus ahorros se derretían ante sus ojos. El ruido del piso de operaciones podía oírse a cuadras de distancia. Un sonido de gritos, insultos y desesperación. La leyenda de los corredores saltando por las ventanas nació allí, simbolizando el colapso no solo financiero, sino emocional, de toda una generación. Pero la verdad es que la mayoría de las tragedias vino después, cuando la magnitud total de las pérdidas se hizo evidente. El pánico se propagó como fuego. Los bancos comenzaron a perder dinero y a reclamar los préstamos que habían otorgado. Las empresas que dependían del crédito cerraron sus puertas. Millones de personas perdieron su empleo en cuestión de meses. Y con el desempleo vino el hambre, la miseria y la desilusión de una nación que creía haber conquistado el mundo. El crash de 1929 no destruyó solo fortunas, destruyó la fe en el progreso. Las personas se dieron cuenta, de la manera más cruel posible, de que el sistema financiero era una telaraña frágil sostenida por la confianza colectiva. Cuando esa confianza se rompió, todo se vino abajo junto con ella. La caída de la bolsa fue solo el detonante. El verdadero enemigo era el endeudamiento generalizado. Cuando un hilo de la red se rompió, toda la estructura se deshizo. Y esa es la anatomía de un colapso sistémico. No ocurre por una sola decisión equivocada ni por una institución aislada. Ocurre porque todo está interconectado. Bancos, empresas, gobiernos y personas comunes. Cuando un eslabón se rompe, el resto cae en efecto dominó. El mercado fue solo la mecha. La pólvora ya estaba esparcida desde hacía mucho tiempo. Ahora avanza hasta 2025. El escenario es aterradoramente parecido, solo que a una escala mucho mayor. La deuda es más alta, la especulación más sofisticada y el sistema infinitamente más interconectado. Hoy tenemos fondos de derivados, criptomonedas e inteligencia artificial, pero la psicología humana sigue siendo la misma. Las personas aún creen que la prosperidad es eterna y que los bancos centrales siempre impedirán una crisis. La historia se repite con nuevos disfraces. Al igual que en 1929, la euforia colectiva reemplazó al sentido común. Las tasas de interés artificiales, los estímulos monetarios y el crédito fácil crearon un entorno donde el riesgo parece haber desaparecido, pero no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Detrás de cada récord de valorización hay una deuda creciendo en silencio. Los inversionistas modernos juran que esta vez es diferente. Dicen que la tecnología lo cambió todo, que la automatización y la inteligencia artificial garantizarán un crecimiento infinito, que el gobierno puede intervenir cada vez que algo salga mal. Pero ese es exactamente el tipo de optimismo que precede a todo colapso histórico. Antes del desastre, siempre hay un coro de voces diciendo que el viejo mundo se acabó. Pero el viejo mundo siempre regresa y cobra caro. Cuando la especulación sustituye la inversión, cuando la deuda sustituye el ingreso y cuando los precios se desconectan de la realidad, el resultado es siempre el mismo, una corrección brutal. Y cuando llega, no afecta solo a los apostadores codiciosos, sino también a las personas comunes, los jubilados, los trabajadores, las familias enteras que confiaron en el sistema.
porque el colapso financiero nunca es solo económico, es psicológico, espiritual y social. Rompe no solo carteras, sino identidades. La historia no se repite, pero rima con una precisión aterradora. Y la pregunta no es si vendrá otro crash, sino cuándo. Cuando la confianza se quiebre, cuando el miedo domine y cuando los mismos errores se repitan, el resultado será el mismo: destrucción. Pero como siempre, algunos estarán preparados. Mientras unos lo pierden todo, otros estarán listos para reconstruir. Y cuando ese momento llegue, solo existirán dos tipos de personas: las que verán su riqueza desaparecer de la noche a la mañana, y las que se prepararon mientras todos celebraban. Los que dudaron del sistema cuando todos creían en él. Los que mantuvieron liquidez, evitaron deudas y se fortalecieron en la tormenta mientras los demás celebraban la calma. El crash de 1929 fue una tragedia. El de 2025 será una lección, porque los colapsos no solo destruyen, también redistribuyen. Transfieren riqueza de los desprevenidos a los preparados, de los apalancados a los prudentes, de los soñadores a los atentos. Cada caída es una limpieza, una reconfiguración brutal de lo que realmente tiene valor. Pero se necesita coraje para ver eso antes del impacto. Coraje para salir del rebaño cuando todos van en dirección opuesta. Coraje para cuestionar lo que parece obvio y dudar de lo que todos dicen que es seguro. Los que sobreviven no son los más inteligentes, son los más conscientes, los que entienden que el poder real está en anticiparse, no en reaccionar. Y por eso la historia sigue siendo el mejor maestro que tenemos. Muestra repetidamente que el exceso siempre es castigado, que el optimismo ciego siempre se paga caro y que la arrogancia económica siempre es temporal. Los que creyeron en la prosperidad infinita siempre fueron devorados por su propio delirio. Y los que entendieron que nada dura para siempre, esos fueron los que prosperaron entre las ruinas. La pregunta, por lo tanto, es simple. ¿De qué lado estarás tú? Porque la próxima gran crisis no será solo sobre números o índices, será sobre conciencia, discernimiento y preparación. Las mismas señales de 1929 están parpadeando ante nosotros, solo que ahora mucho más fuertes. La diferencia es que esta vez la responsabilidad no será de Wall Street, será tuya y de tus decisiones antes de que la marea cambie. La historia no es un fantasma del pasado, es un espejo del presente. Cada generación cree que es más inteligente que la anterior, que aprendió de los errores y que esta vez es diferente. Pero lo que cambia no es la naturaleza humana, sino el disfraz de las ilusiones. En 1929, la gente apostaba en acero, carbón y ferrocarriles. En 2025 apuestan en datos, chips e inteligencia artificial, pero el deseo es el mismo: enriquecerse rápido, sin entender el precio. Los imperios financieros no caen por falta de tecnología, sino por exceso de confianza. El peligro no está en la deuda en sí, sino en la creencia de que no necesita ser pagada. No está en la especulación, sino en la ilusión de que el ciclo puede continuar para siempre. Y mientras el mundo gira en euforia, pocos perciben que la base se está agrietando. La arrogancia económica siempre anuncia su propia caída, disfrazada de progreso. Cuando la confianza se rompa, la caída será rápida, despiadada y global. Los algoritmos venderán antes de que los humanos comprendan lo que está pasando. Las pantallas parpadearán en rojo, los números se desplomarán y la negación se transformará en pánico. Las mismas voces que antes gritaban «compra» dirán
Nadie podría haberlo previsto. Pero las señales estaban ahí todo el tiempo, visibles para quien aún sabía observar. Porque los colapsos, en el fondo, son una forma de purificación. Eliminan el exceso, derriban a los falsos dioses y devuelven la realidad a su trono. No son castigos, son correcciones. Y toda corrección es dolorosa, pero necesaria. Es la manera en que el mundo recuerda que nada es eterno. Ni la euforia, ni el imperio, ni el dinero. Así que, antes de que llegue el próximo colapso, detente y mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿en qué confías ciegamente que el sistema te protegerá? La historia ya ha dado todas las respuestas. Solo espera para ver si estás escuchando. Porque cuando el ciclo se cierre, lo que hoy es comodidad será ruina. Y lo que hoy es cautela será poder.